Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del trading. Prepárate para descubrir cómo encontrar una oportunidad de oro y cómo sacarle partido a ella con nuestra operativa de trampas. Y lo más importante de todos, cómo generar beneficios en tiempo récord. No te pierdas esta emocionante sesión de operativa. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual te dejo el link a las formaciones aquí en pantalla. Tienes desde un curso totalmente gratuito, pasando por ya las formaciones con mentoría Pro, Elite y VIP, que como puedes ver están rebajadas. También soy el cofundador de Tradewin Capital, una firma de trading sistemático que tenemos pues gestionando varios Darwins. Te dejo el link para que puedas ver nuestras cuentas en pantalla y también en la descripción del vídeo. Y si te gusta este vídeo puedes regalarme un me gusta y además te puedes suscribir al canal. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Voy a compartir pantalla y vamos a la plataforma Forex Tester, donde ya tuvimos en la semana 1 esta doble operación que vemos aquí en pantalla. Entonces, si quieres la misma plataforma de trading, ya sabes que la tienes en el link que te dejo en pantalla en la descripción, aquí por debajo del precio oficial, ya que tanto puedes adquirir la plataforma si no la tienes, como actualizarla, perdón, si tienes una versión anterior. Y vamos ya a la plataforma y vamos a buscar una nueva oportunidad. Entonces, en el día anterior lo que vimos es que buscábamos ir a favor de un gran movimiento cuando hubiera un retroceso. Entonces, en toda esta zona de aquí nos pusimos a buscar entrada, buscando que se repitiera un movimiento. Tuvimos esta entrada y después nos dio una segunda. Como mucho podemos tener dos a la vez. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que estamos sobrecomprados. Ahora estamos en una zona muy extendida. Ya dijimos que todo esto de por aquí no nos interesa entrar. Así que vamos a ver cómo va evolucionando el precio y ahí decidimos. Seguimos muy sobrecomprados. Ahora está empezando a retroceder. Estamos ya en una zona interesante. Todo esto más o menos por aquí sería una buena zona para comprar. Y hay una trampa. Pero esta trampa, si la analizamos bien y aplicamos todos los parámetros del plan operativo, no tiene fuerza. El punto más alto es este de aquí y no hay fuerza ni a un lado ni al otro, porque desde aquí debería haber solo una pausa hasta el nivel, o desde el lado derecho lo mismo, y lo que hay es muchos movimientos, máximo 1 o 1, 2 para que cumpliera el plan. Así que esa no es válida, por aquí tampoco, y aquí ya empezamos a estar en una mala zona, ya es muy profundo esto, nos advierte de un posible cambio. Hemos dicho que la zona de entrada sería esta de aquí. Por aquí ya, para repetir este movimiento, ya se cubrió demasiado trozo. Entonces, si uno quiere hacerlo más cuantitativo, menos discrecional, uno puede poner el Fibonacci y que cuando ya estamos por debajo del 66, descartarlo. Ahí ya, si uno quiere trabajar de forma menos discrecional, vale, aquí nos rompe por debajo, cambian las dinámicas. Ahora mismo lo que buscaríamos es este movimiento, si nos da un retroceso, pues que se repita el movimiento nuevamente, pero ya la tendencia que teníamos ya no nos interesa. Aquí estamos muy extendidos, seguimos muy sobrevendidos ahora y necesitaríamos pues un retroceso como este que se está dando. Ahora, por esta zona de aquí ya empieza a ser más interesante entrar porque ya ha habido cierto retroceso. Yo marcaría no tan abajo, o sea, la zona óptima es esta de aquí. Diríamos que
y le ponemos el FIBO entre los tercios. Lo único que ya os digo, yo al final sin Fibonacci ya veo cuando estoy en el tercio, porque al final el ojo se entrena y no es que lo haga a ojo únicamente, sino que realmente sé que ahí ya está el tercio. Vamos a ver, por aquí arriba no había fuerza, ahora por aquí no hay niveles. Vale, vamos a ver aquí si esto ya puede ser una trampita interesante, porque la zona lo es, y vamos a ver si podemos operar en este punto. Vemos que ha habido una pillada entre el 5 y el 50 y estamos totalmente en la zona que dijimos de repetición de este movimiento. Podría volver a salir un movimiento parecido desde aquí, la zona óptima. Lógicamente no acertaremos todas las entradas. Habrá semanas que ganaremos y semanas que perderemos. Y acaba siendo una operativa tipo francotirador donde pueden pasar mucho tiempo hasta que se nos repita un escenario como el que ya vimos la semana anterior. Entonces vamos a por esta entrada, operamos al 1% de riesgo, una venta con el stop loss en el extremo, son 40 pips, y buscamos pues hasta que empezó este retroceso como ya hicimos en la otra operación. Y es una venta, tenemos el stop, el TP, más o menos es un ratio pues para 40 pips, 140, pues estamos por encima de 3R, si perdemos 1, ganamos pues 3 y algo, 3,5 o así, solo arriesgando un 1. Vale, aquí ya podríamos empezar a empatar, porque ya este recorrido es muy contundente y mira, nos dio profit. Aquí no tuvimos reentrada, la semana pasada vimos que hubo reentrada, aquí justo nos ha dado el profit y hemos ganado esta operación, que la operación ha sido un profit de, vamos a dar, 391,50 es el profit de esta operación que hemos tomado en el día de hoy aquí en la plataforma ForexTest. Entonces, son operaciones que salen poco porque buscamos un escenario muy concreto, que a veces pasan muchos días sin que se dé ese escenario, en momentos pues de rango, de poca tendencia, poca fuerza, podemos estar muchos días sin operar, pero al final son operaciones de bastante rendimiento, porque esta nos ha dado casi un 4% de crecimiento en la cuenta arriesgando el 1%. O sea, si hubiera saltado el stop loss, hubiéramos perdido 100. Pero si llegábamos a profit, pues ganábamos casi 4 veces eso, buscando esos recorridos. Entonces, uno al principio en el trading acostumbra a pecar con lo de sobreoperar. Y al final, con el tiempo, te acabas dando cuenta que es mejor tener pocas y mejor filtradas y de mejor calidad. Eso no significa que no se pierda. Lógicamente, si vais siguiendo los vídeos de operativa de los lunes, veréis que acabaremos perdiendo operaciones. Pero el tema es que perdamos poco y cuando ganamos, ganamos mucho y están los escenarios bien analizados y bien filtrados, porque al sobreoperar generalmente solo es algo que nos acaba jugando en nuestra cuenta y acaba siendo algo realmente negativo y nefasto a largo plazo. Y sin más, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar a me gusta y también pues, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros consejos de operativa. Además, si quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel, visita nuestra academia de trading, códigotrading.com, donde encontrarás las mejores formaciones para convertirte en un experto. Únete ahora y comienza a tradear. Nos vemos en el próximo vídeo.